Llegamos hoy finalmente a nuestra última conferencia del ciclo de la historia de París. Hemos recorrido durante casi un año todos los diferentes aspectos de la vida de París a lo largo de los últimos 2200 años. Hemos visto como una ciudad que hace honor a su nombre, al nombre de su moto, Fluctuat nec mergitur, una ciudad que ha subido, que ha descendido, que ha caído, que vuelve a subir, que vuelve a ser importante y que la historia en los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI no es inferior a esas palabras que estamos diciendo. Habíamos dejado en nuestra sesión anterior a un recién salido general de Gaulle y muerto general de Gaulle. Las implicaciones de la muerte del general de Gaulle no eran cualquier cosa. Es que lo que estaba muriendo no era solamente el general de Gaulle, sino muy probablemente el gaullismo, toda la herencia política y todos los hombres que habían sido formados bajo el general de Gaulle y que ya teníamos unas nuevas competencias alrededor del nombre del general y sus herederos, y que teníamos una nueva fuerza de centroderecha encabezada por el en ese momento candidato o aún no candidato, sino diputado Valéry Giscard. Y teníamos una izquierda que cada vez empezaba a tener más fuerza y más renombre en manos del socialista François Mitterrand. Pero el golismo no ha jugado todavía sus últimas cartas. Pompidou, quien era uno de los héroes del general de Gaulle, uno de los niños consentidos del general de Gaulle, es quien lo reemplace, probablemente muy en contra de lo que quería de Gaulle, quien siempre lo consideró en sus últimos años un mediocre, y así lo dio a entender. Pero Pompidou es el hombre que se lanza a las elecciones después de que el general de Gaulle renuncia a la presidencia por haber fracasado en su referendo en el año 69 y gana las elecciones. Pompidou era un hombre formado en el gaullismo, pero que poco a poco ha adquirido un fenómeno diferente alrededor de la modernidad. Y en sus conflictos con De Gaulle, en un momento de eso se ha retirado de la política y se dedica a ser banquero de inversión. Banquier des affaires, llaman los franceses a eso, y esa profesión lo vuelve un hombre cercano al sector privado y a la modernidad. Y había que ser un hombre moderno en la política. Y si me refiero más a Francia que a París en este momento, es porque París aún no existía desde el punto de vista de una independencia administrativa. Existía Francia, pero París, recordemos que tuvo alcaldes solamente en la Revolución Francesa, en la Revolución de 1830 y en la Revolución de 1848. Pero siempre se creía que darle a París la fortaleza de una posición política a una sola persona era muy peligroso. Y por eso aquí tenemos que ir acomodados desde la figura del presidente de la República, que termina siendo el alcalde de la ciudad de París. Y por eso muchos de estos elementos hemos tenido que ir mirándola paralelo a la historia de París durante estos años. ¿Qué está pasando en este momento en París? París va a empezar a experimentar un fenómeno del cual aún todavía no se ha recuperado, que es la disminución de su población. París empieza a sentir una disminución de la población a partir del año 68 y que solamente a partir del 2007 empieza a recuperar algo, pero que jamás tendrá los números de población que tuvo antes. Hay una caída en la población de París, que no se refleja con lo que está pasando en la población en Europa. La población en Europa sigue creciendo. La tasa de crecimiento claramente ha disminuido. La pendiente de la curva es cada vez más bajita. Pero lo que sí nos encontramos aquí es que la población en Europa está creciendo. En París está pasando algo muy curioso. Y es que mientras ustedes ven en esa línea verde de abajo, es la población de París, París, el casco urbano de la ciudad de París. Esa está descendiendo y llega a estabilizarse. Pero el París de la banlieue, el París de afuera, esa que está en esas líneas roja y azul arriba, esa sí sigue creciendo. Es decir, París se ha trasladado hacia afuera. Y eso es lo que obliga a un nuevo presidente de la República, con ese criterio de modernidad que traía Pompidou al Élysée, nos va a mostrar que lo primero que tiene que enfrentar es la crisis de la movilidad, la crisis del transporte.
¿Cómo hacer que la ciudad se mueva a la banlieue y que la banlieue se pueda acercar a la ciudad de París? Y por eso de las primeras cosas que hará el presidente, porque no hay alcalde en la ciudad de París todavía, es crear un nuevo sistema de transporte, lo que los parisinos conocen como el RER, ese sistema de una red regional de transporte, que es un metro ampliado, que es utilizar las mismas líneas del metro, pero llevarlas más lejos. Y en 1970 se va a inaugurar la primera de las líneas, una línea muy corta, pero muy diciente de hacia dónde se quiere mover. Casi que sobre la misma línea 1 del metro, la principal, la primera línea del metro que hubo en la ciudad de París hace más de 100 años, se había creado una estación nueva afuera, la de France, en un sitio nuevo que vamos a ver que tendrá un empuje grande en los finales del siglo XX y naturalmente en el siglo XXI, la Défense, y allá había que empujar el transporte hacia ahora. Teníamos que asegurarnos que esos sitios se convirtieran de alguna manera en sitios de oficinas, en sitios de trabajo y también empujáramos hacia afuera lo que se van a convertir en las ciudades dormitorio. Y por eso la primera línea que se inaugura de estas es la Défense conectada con l'Étoile, la estrella, el arco del triunfo, que hasta ese momento se llamaba la estrella, pero que los primeros cambios que se va a hacer es que también se le va a cambiar el nombre a esa estación y le vamos a poner el nombre de Charles de Gaulle Étoile. Creíamos que los franceses se habían olvidado de Gaulle, creíamos que el nombre de París era un nombre que ya no podía ser asociado al general de Gaulle. Es que recordemos que en el año 68, en la Revolución de Mayo del 68, el general de Gaulle estuvo a punto de ser tumbado por los estudiantes en París y que en el año 69 hay un referendo y el general de Gaulle pierde el referendo y dice yo esto no me lo aguanto y se va. Y uno pensaría que el nombre de Gaulle pasa en ese momento al olvido. Pero aquí nuevamente, pero son un poco los golistas, pero es un golista que ya no es tan golista y le vamos a poner el nombre a esa estación, la estación Charles de Gaulle Étoile. Es decir, el nombre del general va a estar asociado al Arco del Triunfo. No se le había puesto el nombre de nadie al Arco del Triunfo por la importancia que tenía, porque ahí estaba el triunfo y la gloria de los franceses. El RER se convierte en la red de tránsito, en la red de transporte más grande suburbana que se haya hecho en ciudad alguna. Esto es simplemente, si ustedes ven en este plano, en el centro aparece la ciudad de París muy pequeña y lo demás es toda la red de transportes regionales, como ha venido creciendo a partir del año 70 con la creación de ese primer tramo entre la Défense y Charles de Gaulle Étoile. Y el transporte va a seguir creciendo en épocas de Pompidou, el hombre de la modernidad, el hombre que quería modernizar la ciudad de París y que quería modernizar Francia, que empieza a trabajar el TGV, el tren de gran velocidad, el tren Grande Vitesse, que empieza a trabajar en ese momento, el Concorde, toda una serie de proyectos porque había que llevar la Francia donde Francia debía estar desde el principio. Y por eso se inaugura en 1971, no un proyecto que hubiera iniciado el presidente Pompidou, pero sí le corresponde inaugurar el aeropuerto de Orly en el año 71 y más adelante, en 1974, el nuevo aeropuerto, que ¿qué nombre tendrá? El aeropuerto Charles de Gaulle. Si creíamos que íbamos a olvidar de Gaulle, vamos a tener de Gaulle en todos nuestros medios de transporte. Y en el tema de la modernidad, seguíamos ahora pensando en cómo reurbanizar la ciudad, en cómo reorientarla, en cómo darle una nueva cara, un nuevo enfoque a esa ciudad que desde épocas de Napoleón III y de Osman nos están diciendo que hay unas zonas de la ciudad que hay que recuperar totalmente. Los famosos islotes insalubres, las famosas islas insalubres que había detectado Napoleón III y donde había dicho, aquí tenemos que tumbar esto y volverlo a hacer. Aquí no aguanta esto ningún tipo de remodelación. Y que los diferentes episodios de la historia de París habían hecho que los parisinos no pudieran concentrarse en el tema de cómo realmente arreglar la situación de esas islas insalubres. Porque tuvimos después de 1870, pues la guerra de 1870, la Comuna de París, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial,
Y de ahí en adelante esto ha sido episodio tras episodio donde París ha sido el centro y que no había permitido que los franceses pudieran arreglar y sortear de manera definitiva el futuro de muchas de esas zonas. La primera de esas zonas era la del famoso mercado de Leal. El mercado de Leal lo vimos en su momento cuando hicimos las crónicas de la Edad Media en la ciudad de París, viene desde el año 1000, desde el siglo XII, desde 1135, la creación del mercado de Leal, en el sitio donde estaba el mercado de Leal, que en este mapa de París del siglo XIV nos muestra el sitio donde estaba el mercado de Leal y que le daba a París ese trípode, esos tres patas en cada sitio de la ciudad que componían la esencia y el carácter de la ciudad de París. Recordémoslo, abajo la Rive Gauche era el centro de las ideas, el centro de la universidad, el centro del pensamiento. En el centro, en la isla Notre Dame, era donde estaba el centro amarrado del poder ejecutivo y de la iglesia. Ahí era donde estaba la conserjería, ahí era donde habitaban los reyes, ahí era donde habitaba la iglesia, en la iglesia de Notre Dame. Era la fuerza, ahí estaba el poder ejecutivo y el poder de la iglesia. Y arriba, la Rive Droite, es donde estaba la parte del negocio, el París de los burgueses, el hombre del negocio, toda la parte que se va a ir desarrollando. Aquí empieza en la Place de Grève a generarse un mercado, y un mercado de trigo y un mercado vinícola y todos los mercados que poco a poco empiezan a ir trasladándose hacia esa zona que está enmarcada de Leal. Y ahí se inicia el mercado que va a ser el mercado más grande del mundo y que arquitectónicamente tal vez no era nada del otro mundo, sino eran simplemente unas estructuras que llamaban las estructuras Balaj, que eran de hierro, acero, vidrio y que eran simplemente un significado de la época, pero que ya tenía varios problemas en ese momento para la ciudad de París. Número uno, abastecer el mercado de París era muy difícil. Una lógica es que un mercado debe estar de alguna manera extramuros, porque es lo que permite que a las 4, 5, 3 de la mañana empiecen a llegar todos los proveedores a surtir el mercado. Esto en el centro de París no podía funcionar. O llegaban ellos, o llegaban los comerciantes después, o llegaban los compradores. Simplemente no había posibilidad, no había manera de que todos accedieran a este sitio que era el mercado más grande. Y por eso ya lo vimos que se había tomado la decisión desde el año 60 de crear en las afueras de París, muy cerca al aeropuerto de Orly, una zona que se conocía la zona de Rangy, y ahí se va a establecer el nuevo mercado, en unas bodegas y en unas instalaciones mucho más cómodas y mucho más prácticas para manejar lo que sigue siendo hoy el mercado agrícola más grande del mundo, el mercado de Rangy. Y entonces nos vamos a quedar con el problema de qué vamos a hacer en ese sitio. Porque lo que es claro es que hemos demolido el mercado de Leal en el centro de París. Ahí ven ustedes atrás la iglesia de San Eustaquio, uno de los símbolos de la ciudad de París. Y ahí había nacido la ciudad de París. Vemos ahí también dónde va a estar la bolsa, que era el famoso Palacio de Catalina de Medici, donde está la bolsa de comercio hoy en día. Y era claro que no era claro qué era lo que se quería hacer acá. Era claro que abajo tenía que quedar una zona importante de transporte. Pero aquí sobre esto vamos a tener dos visiones diferentes de qué hacer con esto y dos visiones que van a marcar el rumbo de una manera o de la otra de lo que va a ser el futuro de París. Era claro que aquí, con la nueva tesis que tenía Pompidou sobre el transporte, debía quedar el centro, el hub, el pivote donde debía funcionar todo el sistema de transporte público del RR, donde debía moverse todo hacia afuera de la ciudad de París. Y es esta la famosa estación que ustedes conocen y que seguramente han transitado muchas veces y que cada vez que transitan usted no sabe que está caminando todo París prácticamente por debajo de tierra, porque esto era lo que se quería construir y este mapa nos muestra exactamente, que vean ustedes en la parte superior está la iglesia de San Eustaquio y ve uno recorriendo sobre los otros diferentes puntos cómo es que están montados todas las plataformas y todo el andamiaje de la logística del transporte.
Y cuando digo que camina todo París, es que si ustedes ven en este plano que estamos mostrando acá, abajo vemos el río Sena, arriba la iglesia de San Eustaquio, y ahí vemos exactamente muchas de estas caminadas que muchos de ustedes habrán hecho, que uno recorre y recorre grandes plataformas y está recorriendo grandes terrenos dentro de la ciudad de París. Ahí era claro que eso era lo que quería hacerse y por eso se va a hacer unir esas dos estaciones que habían, Leal y Châtelet, y hacer una gran estación que fuera el centro donde aterrizaran varias estaciones, varias líneas del RR, que en este caso van a estar la A, la B y la D, van a estar en este sitio. Es decir, se vuelve un sitio estratégico importante. ¿Qué vamos a construir arriba? Era un tema aún que no se sabía. Sabíamos que quería hacer abajo. Pompidou tenía una visión, que ya la voy a mostrar, de qué era lo que había que hacer para modernizar esa zona. Pero no todos compraban las ideas que tenía el gaullismo, el pompidouismo y el modernismo alrededor de esa zona de París. Y ese debate lo teníamos desde las épocas de Napoleón III. Y después en 1942, este mapa que nos muestra cuáles eran esos famosos islotes insalubres. Todas esas zonas de la ciudad de París, casi todas en la zona derecha del río, casi todas en la zona más pobre, más popular del río, de la parte norte de París. Y esas eran zonas que para algunos había que tumbar. Y había un plan urbano que se diseñó en 1925, que era hacer una ciudad radiante, la famosa Ville Radieuse, que era lo que tenía que tener, era simplemente que se moviera y se expandiera y que fuera unas ciudades dedicadas a que tuviera grandes bloques de edificios donde viviera la gente. Y este era el famoso concepto que se hizo en el año 1925. Eso lo que implicaba era que había que tumbar medio París. Toda esta zona de París, ven ustedes el río Sena, la parte de arriba, toda la parte derecha del río, era lo que se proponía que había que tumbar. Lo que no sirve, que no estorbe. Y había que tumbarlo y sacarlo de la vista de los parisinos. Y crear esa nueva ciudad que era la que se proponía desde el año 25. Ven ustedes la isla de Notre Dame y toda la zona donde hoy estaría la zona del Centro Pompidou, toda la zona del Sebastopol, toda esa parte era tumbarla, acabarla, no rescatar absolutamente nada, sino tumbarla y hacer una ciudad nueva. Y el hombre que estaba detrás de toda esta propuesta era uno de los arquitectos más importantes que el mundo tuvo en el siglo XX, el famoso suizo que nadie lo conoce por su nombre, Charles-Édouard Jeanneret-Gris, sino simplemente como su apodo Le Corbusier. Ese fue su nombre de batalla por el que fue conocido, Le Corbusier, que hace para París su plan vecino, que, digámoslo tranquilamente, afortunadamente no prosperó, porque eso hubiera implicado tumbar media ciudad de París, como era exactamente lo mismo que hace su alumno y uno de sus hombres de confianza, si lo podemos ver, que le comulgó intelectualmente con todas sus ideas, el famoso Robert Moses en la ciudad de Nueva York, que fue comisionado de parques durante muchos años en la ciudad de Nueva York y que compra todas las tesis de Le Corbusier y lo que dice es que hay que tumbar la ciudad y que en los años 60 y 70 adquiere mucho más esta teoría y lo que dice es que hay que tumbarla porque hay que darle énfasis y prioridad al carro. Y hay que hacer unos bloques en el centro donde haya parques y vivienda para que la gente no tenga que salir de ahí y no tenga ni siquiera que cruzar las calles porque las calles son para los vehículos y los vehículos es lo más importante de una ciudad. ¿Cómo hemos cambiado nuestra forma de pensar? Afortunadamente. Y el gran Robert Moses, el hombre más importante en la historia de Nueva York en todos sus 250 años, es el que propone tumbar una serie de edificios y tumbar y acabar completamente una serie de zonas, como efectivamente lo hizo. Inclusive quería sacrificar parte del Central Park para empezar a construir sus famosos edificios. Y lo pudo hacer, afortunadamente no en Central Park. Y no muchas otras ciudades estuvieron, no todas las ciudades del mundo se salvaron del espectro de Le Corbusier. Bogotá, 5 veces estuvo Le Corbusier en Bogotá vendiendo su plan. Aquí ven ustedes, los que estamos en Bogotá,
la Plaza de Bolívar con su catedral y el Congreso de la República, y lo que quería hacer donde hoy estaba la alcaldía era tumbarla y hacer un gran edificio de ministerios. No todas las ideas de Le Corbusier en Bogotá terminaron botadas a la basura. Muchas de las ideas de Le Corbusier en Bogotá, el Centro Nariño, la zona residencial Pablo VI, el centro administrativo distrital, tienen este concepto que viene de la época de Le Corbusier, que afortunadamente no le copiamos todas sus ideas. Entonces en París había en ese momento, finales de los años 60, principios de los 70, revivir las tesis de Le Corbusier, decir vamos a tumbar y hacer todo de nuevo. O nos seguimos con las otras tesis que están empezando a andar, que era lo que los franceses le tenían mucho miedo porque sentían que era simplemente un maquillaje. Y era lo que ellos llamaban el façadisme, el fachadismo, hacer fachadas. Es decir, yo conservo la fachada y adentro lo que yo haga no me importa. Adentro puedo tener oficinas, adentro puedo tener una galería de arte, adentro puedo tener residencia, un hotel, pero la fachada se mantiene y esa estructura de París se debe mantener. Si la zona tiene buenos servicios públicos, eso ya no importa. Ese era el gran temor que tenían los franceses. Entonces estábamos entre esas dos alternativas. O tumbamos y hacemos de nuevo, o maquillamos y hacemos el fachadismo. Ese fachadismo es algo que París lo tomó muy en serio y que ha rescatado muchos de sus edificios, por fortuna, para todos los que apreciamos la ciudad de París. El edificio de la Samaritaine, estoy tomando aquí uno de los ejemplos de los últimos 2 años, donde quedaba ese gran almacén de departamentos, la Samaritaine, que debía su nombre a que estaba al lado de una fuente de agua que se llamaba la Magdalena, la Samaritana, perdón, porque tenía la figura de la Samaritana. Entonces, por eso se construyó este sitio y se llamaba La Samaritana. Y un grupo que lo adquirió en los últimos años le mantuvo toda su estructura, le mantuvo toda su fachada e hizo las remodelaciones por dentro. Entonces, entre esas dos alternativas nos vamos a mover, entre esa y la otra alternativa, para hablar un español propio, nos vamos a mover en los siguientes años. Y toda esa zona de esos islotes insalubres requiere una atención. Y hay una de esas, la que está al lado de Leal, que ya hemos tumbado Leal, pero no sabemos qué vamos a hacer encima de eso. Es la zona de la plató, el plató Beaubourg, que esta foto del año 1951 nos muestra un poco el deterioro en que está esa zona en el año 51 y que no se había hecho nada por cuenta del tema de Algeria, por cuenta de la Revolución Francesa del 68, por cuenta de los años de la posguerra, se había abandonado cualquier proyecto. Y Pompidou es el que toma la idea de hacer aquí un gran centro de arte en este plató Beaubourg. Y lo que había que hacer, según la tesis de Pompidou, era tumbar absolutamente todo. Y tumba un gran pedazo para hacer algo que injustamente la gente dice que Pompidou llamó el centro Pompidou, lo cual no es cierto y salgo a la defensa de Pompidou. El nombre era el centro Beaubourg y era el nombre del centro de arte y se va a inaugurar como el Centro de Arte Beaubourg. Pompidou muere en el año 74, el centro se inaugura en el año 77 y le ponen el nombre de Pompidou solamente hasta el año 77, 3 años después de que hubiera muerto el expresidente Pompidou. Y esto lo que era un gran centro de arte y que como todas las cosas en París va a tener siempre una gran controversia. Este centro de arte es estético, es bonito, el diseño cuadra con la ciudad de París. Pues esto fue lo mismo de la Torre Eiffel, el mismo debate de la Torre Eiffel, el mismo debate que era el debate paralelo sobre la iglesia del Sagrado Corazón en Montmartre. Cuadra con la ciudad de París, sale con los muebles de la ciudad de París. Era el gran debate y finalmente los parisinos terminan aceptando. La zona no se recupera. La zona no se ha recuperado. Hoy, año 2023, la zona sigue sin recuperarse. Hay el centro Pompidou alrededor de todas estas zonas, como la ven ustedes, está a 2 cuadras de Châtelet, del centro antiguo de Leal, pero la zona no se ha recuperado. Está a su alrededor y está este, que es hermosísimo, el centro Pompidou, y lo que vamos a tener es un gran centro en una zona aislada, en una zona donde los parisinos ya no quieren ir y donde cada vez es más difícil moverse y que requiere una atención urgente para remodernizar toda esa zona.
porque lo que se hizo en la zona del Leal tampoco es que vaya a favorecer mucho. Pero Pompidou insistía en sus tesis de modernidad y Pompidou insistía mucho en ser heredero de muchas de esas cosas que había dejado Le Corbusier, los grandes edificios, y va a autorizar el proyecto arquitectónico más grande de la ciudad de París, que era la famosa Torre de Montparnasse, que se empieza a construir en 1969. Pompidou les decía a los parisinos, no podemos concebir una modernidad sin estos edificios. Los parisinos aterrados. Y para tranquilidad de los parisinos, cuando muere Pompidou antes de tiempo, porque Pompidou había sido elegido por un periodo de 7 años, del 69 al 76, y muere en el año 74, el siguiente presidente tranca todos los proyectos de Pompidou y dice, no más modernidad. Y una torre similar a esta, que por fortuna no conocimos, se estaba planeando hacer muy cerca en la Place de la Italie. Ahí se iba a hacer otra torre igualita a esta. La arquitectura de la ciudad de París pues iba a cambiar naturalmente. Teníamos el más alto que había, era la Torre Eiffel con 317 metros. La Torre Montparnasse ahora tiene 210 metros y cambia completamente la estructura de París. Algunos parisinos dicen que el sitio donde se obtiene la mejor vista de la ciudad de París es precisamente en la Torre Montparnasse, por la sencilla razón de que es el único sitio en París desde donde no se ve la Torre Montparnasse y que por lo tanto ahí está la mejor vista de la ciudad de París. Esa arrolladora maquinaria que tenía Pompidou para desarrollar todos sus proyectos se le pone fin en el año 74 cuando muere, y algunos leyeron que el que se había muerto no era solamente Pompidou, sino había muerto el golismo, que el golismo había sido derrotado en ese momento porque las elecciones para encontrar el sucesor del presidente Pompidou las va a ganar un grupo de centro derecha, pero no era golista, que era Giscard, que había sido aliado con De Gaulle varias veces, pero que no comía todas las tesis del general De Gaulle, ni mucho menos las de Pompidou. Para muchos era la derrota y el fin del gaullismo. El gaullismo, que había sido la fuerza política más importante en Francia desde el año 40, desde el famoso discurso del general de Gaulle en Londres el 18 de junio de 1940, y que había sido la fuerza política y que empezaba a desaparecer. Y eso fue un mal cálculo político que tuvo Giscard. Giscard naturalmente empezó a inaugurar las obras de Pompidou modernistas que no le gustaban. Aquí lo vemos inaugurando el Centro Pompidou en el año 77. Pero la lectura que él tiene en ese momento dice, De Gaulle murió, murió Pompidou, y con estos dos ha muerto el gaullismo. Sin embargo, él se había llevado primer ministro, se lleva a un golista pura sangre, que era Jacques Chirac. Chirac es el hombre golista por excelencia en ese momento. Y se lo lleva de primer ministro. Va a ser su primer ministro. Y en el año 75, Chirac cree que tiene todas las condiciones para que por primera vez en muchos años en la historia de París podamos darle una estructura administrativa al Hotel de Ville, es decir, a la alcaldía de París. Que la alcaldía de París siempre se había creído que si la creábamos, le dábamos un poder superior a alguien, que iba a ser casi que un segundo presidente de la República y que podía generar unos conflictos, como efectivamente lo lograron en la Comuna de París, en la Revolución Francesa de 1789. Recordemos que es que todos esos incidentes que vimos no eran revoluciones francesas, eran revoluciones parisinas. La de 1789, la de 1830 y de 1848 son revoluciones que se inician en París, que tienen el nombre francés, es otra cosa, pero son revoluciones parisinas ante todo. Y esta vez Giscard cree que por primera vez tiene la oportunidad de hacer elegir a alguien como alcalde de París, pero de su propio partido político. Y reforma la Constitución en el año 75 y dice, a partir de 1977 París tendrá un alcalde. Y él se la juega, lanza su candidato
y en las elecciones pierde y gana el golismo. El señor Jacques Chirac se convierte en el año 77 en el primer alcalde de la ciudad de París. Primero digo yo porque habíamos tenido otros antes, habíamos tenido la figura, lo hemos visto en muchas de nuestras sesiones anteriores, la figura del prefecto del Sena, hemos visto cómo hubo en algunos pequeños momentos figura de alcalde de París, pero que tuvo que ser suprimida y que en el año 77 gana las elecciones, contrario a lo que creía el señor Giscard, presidente de la República, las gana esta fuerza del gaullismo. El presidente, el alcalde de París va a ser por 18 años, entre 1977 y 1995. Una figura que no era muy clara cuáles eran sus funciones, porque como lo vamos a ver, especialmente en el periodo con Mitterrand de presidente, el que sigue fungiendo como alcalde de París es el presidente de la República. Imagínense ustedes que el presidente de la República hoy en una ciudad como Bogotá estuviera interviniendo en temas locales como por ejemplo el metro de la ciudad de Bogotá. Son cosas que a uno no se le pasan por la cabeza. Hay un campo del presidente y hay un campo del alcalde. En París no sucedía. París como ciudad tenía ya una figura política que tampoco era que estuviera comprometida con la ciudad de París, porque mientras Chirac fue alcalde de París, fue primer ministro de Francia al mismo tiempo. Entonces no existía todavía ese compromiso ni del lado de los franceses con París, ni del lado de los parisinos con Francia. No existía todavía esa claridad y no había sobre todo una independencia de chequera. Mientras no hubiera una chequera independiente, Francia, el Eliseo, seguía dictando todas las políticas que pasaban en París. Y el que toma las decisiones ahora no es Giscard, el que va a seguir tomando, perdón, no es Chirac, el que va a seguir tomando las decisiones va a ser el presidente de la República, Valéry Giscard. Y nos habíamos quedado con el hueco ese en Leal, donde quedaba el mercado Leal y donde se pensaba que se iba a hacer un gran complejo de edificios y que se iba a hacer ese concepto similar a lo que se realizó mucho tiempo después en la Défense, grandes edificios de oficinas, estilo Le Corbusier, y finalmente se va a hacer es un centro comercial que conecta directamente con la estación de tren que hay abajo. Es tal vez uno de los centros comerciales más feos que uno se puede imaginar. Urbanísticamente no resuelve nada de los problemas de París y esto lo que se convirtió con el paso de los años fue en un sitio oscuro. Aquí lo que había era prostitución, droga, todo tipo de actividades ilegales se desarrollaban en esta zona. Pero estábamos en ese tema, ya habíamos tumbado lo que había, ahora ¿qué hacíamos? No queremos hacer la gran ciudad, sino vamos a empezar a maquillar una serie de problemas. Y en esos dos islotes insalubres, donde estaba la zona de Beaubourg, hoy Centro Pompidou, y el mercado de Leal, terminamos haciendo una zona de la cual aún París no se ha recuperado. Y el otro nombre que va a aparecer en París a partir de este momento y que va a acompañar la historia de París todos estos años, aliado inseparable de la ciudad de París, tristemente, es el terrorismo. Empiezan las actividades terroristas en la ciudad de París y no han cesado las actividades en la ciudad de París. El terrorismo tiene una faceta diferente a la que tiene en otros lados del mundo. Es que el terrorismo en París está dirigido específicamente a la población civil. En muchos otros sitios del mundo, también víctimas del terrorismo, pocos se han salvado de eso, pero siempre van dirigidos o a los políticos o a los establecimientos militares o a las zonas de gobierno, pero aquí es que estaban dirigidas era donde hubiera público. Y por eso se va a realizar en las calles, por eso se va a realizar en los grandes almacenes. Aquí está la famosa bomba en 1986 al almacén popular, Tati. Era un almacén, pero no era el Prantam, era el Tatí, que era almacén para personas de bajos recursos. Y ahí se va a poner una bomba en 1986. Toda la ciudad de París fue afectada por estos fenómenos terroristas. Aquí no se salvaba grupo. Aquí había los palestinos, los argelinos, los sirios, y podemos nombrar todo eso. Era el precio que estaba pagando París por haberse convertido casi que en una capital del mundo, en una capital donde se debatían las ideas, en una capital política del mundo donde llegaban todos los problemas y donde llegaban todas las poblaciones del mundo a enfrentarse, a debatir sus ideas. Pero para debatir sus ideas, muchos apelaban al terrorismo.
Los palestinos tal vez fue la fuerza más grande en ese momento y que tenían por jefe y por jefe terrorista de la ciudad no a un palestino, sino a un ciudadano venezolano que se hizo muy famoso, Ilich Ramírez Sánchez, el Chacal, que recibió el nombre del Chacal porque cuando lo encuentran una vez en sus pertenencias, le encuentran la famosa novela de Frederick Forsyth, El Chacal, donde describen su intento de matar a De Gaulle. Y este personaje se vuelve el hombre más buscado de Europa, más adelante será capturado, vive aún y está prisionero en una celda cerca a la ciudad de París, pero se convierte en el símbolo de lo que fue el terrorismo y de la enemistad de París. Es que fueron ataques por todos lados. Y había una gran discusión sobre cómo enfrentar el problema del terrorismo. Y por eso vamos a llegar a las siguientes elecciones presidenciales en 1981. 7 años se cumplen del periodo de Giscard. Giscard se lanza a la reelección y volvemos nuevamente a explicar por qué hablamos tanto de la presidencia, porque la presidencia es la que domina la ciudad de París. No es el alcalde de París, tenemos ya un alcalde de París, pero no lo es todavía porque no tiene independencia de chequera. Y Giscard se plantea la reelección y los socialistas que ya habían estado muy cerca, incluso de ganar la presidencia al general de Gaulle, en cabeza de François Mitterrand, se lanzan. Y esta vez las fuerzas gaullistas deciden no apoyar a Giscard. Giscard se lanza solo a la reelección sin el apoyo del gaullismo a quienes consideraban muerto y el hombre detrás de toda la decisión de no apoyar a Giscard era Chirac, que era el alcalde de París en ese momento. Y Chirac dice, yo no votaría por él, yo no votaría por él. Ni le trabajó, ni hizo nada en contra, pero simplemente dice que no ve las cosas por ese camino y considera de alguna manera que es más claro el camino que lanzan los socialistas en ese momento. Y François Mitterrand se convierte en eso, en el nuevo presidente de Francia por el socialismo. Había que cambiar la cara del socialismo. El socialismo tenía todavía víctima el comunismo, el socialismo, todo el mito de la izquierda hacia alrededor. Y lo tiene muy claro Mitterrand que tiene que empezar a hacer unas obras para beneficiar a Francia en la modernidad y especialmente a París en la modernidad. París ya tiene un alcalde que tampoco es que se haya comprometido mucho porque tiene muchas otras actividades para hacer. Es una figura casi, pudiéramos decir, de pronto lo exagero un poco, honorífica. Era honorífica, era un voto popular, no como hoy en día que tiene unas funciones muy claras. Y Chirac estaba más en el tema nacional que en el tema local. Entonces el nuevo presidente de la República, para cambiar la cara de París y para cambiar la cara del socialismo en Francia y en el mundo, va a lanzar un gran proyecto que él va a liderar, que se va a llamar la época de los grandes proyectos, les grands travaux. Esa es la época de los grandes proyectos y Mitterrand sale a hacer toda una campaña para reformar la cara de París. Maquillaje hasta cierto punto, sí, pero un maquillaje novedoso y lo presenta por el mundo entero y lo presenta a la prensa del mundo entero diciendo tenemos que cambiar la cara de la ciudad más hermosa del mundo que es París. Y arrancan los grandes proyectos en 1987 con proyectos por toda la ciudad de París. Naturalmente hubo otros proyectos en otras ciudades francesas, pero en este momento nos interesa solamente mirar los proyectos que se hicieron en la ciudad de París. Por todos lados de la ciudad de París. Vemos aquí, porque no todos los proyectos fueron iniciados por Mitterrand, muchos fueron inaugurados por Mitterrand, muchos fueron modificados por Mitterrand, ya iniciados o que venían de la época de Giscard, la época de Pompidou e incluso del general de Gaulle, pero lo que va a hacer Mitterrand es que los va a reformar y que él personalmente se va a meter proyecto por proyecto en cada uno de estos para asegurar que Francia recuperara nuevamente ese liderazgo. Diría un político americano del siglo XX, let's make France great again. Volvamos otra vez París, volvamos otra vez Francia grande con la gloria que se merecía. Y por eso él personalmente va a supervisar que muchos de estos proyectos se realicen y que tengan que ver con la esencia de París. Esa esencia cultural, esa identidad intelectual que tenía la ciudad de París, la vamos a ver en la Biblioteca Nacional de Francia,
en el Instituto del Mundo Árabe, el Museo de Orsay, el Louvre, que ya no es el Louvre, sino el Grand Louvre, el Centro Pompidou, las colonias de Buren, las columnas de Buren, perdón, la ciudad de la música, la ciudad de las ciencias y de la industria. El arco de la defensa es otra cosa, pero aquí sobre todo quiere es volver a recuperar el perfil intelectual de la ciudad de París. París fue desde la Edad Media el centro intelectual del mundo y Mitterrand quería que eso se recuperara. Mucho de eso se había desviado hacia Alemania, hacia Inglaterra, hacia los Estados Unidos y ahora Mitterrand quería, y con todo el derecho, recuperar. Hay otros proyectos que no se incluyen dentro de la famosa el listado de los grandes proyectos, de los grandes trabajos de Mitterrand, pero que sin embargo debemos señalar acá, como por ejemplo el Museo Picasso en 1985, que era una obra de la nación, de la Francia, la República Francesa, y no de la ciudad de París, por la sencilla razón de que esto era una gran cantidad de obras de Picasso que Picasso había entregado a la República Francesa para pagar sus impuestos y termina dando una gran cantidad de cuadros y con eso es el legado de Picasso el que se establece, pues no era legado, era un pago de impuestos, se establece el Museo Picasso en 1985. Y también el mensaje aquí que se estaba estableciendo era otro. Queríamos hacer arte simplemente en esas cosas modernas y esa estructura tubular que se había hecho en el Beaubourg del Museo Pompidou, o somos capaces de hacer lo que hemos hecho bien toda la vida, que es tomar una casa, un hotel, llamaríamos en París eso, tomar un hotel y hacer un museo. Y eso fue efectivamente lo que se hizo en 1985 con el Museo Picasso. Y el mismo proyecto, exactamente lo mismo, es el que se va a desarrollar con el Museo de Orsay en 1986. El Museo de Orsay que va a empezar a mover sobre todo colecciones que había en otros museos, especialmente el Jeu de Paume dentro del complejo del Louvre. Estaba el Museo de Jeu de Paume, que era donde estaban todos los impresionistas. Y ya el museo no daba abasto, ya no cabía la gente y va a ser Mitterrand el que inaugure un nuevo museo en 1986, trasladando todo hacia allá. Y era el mismo concepto, necesitamos hacer una figura tubular horrible a los ojos de muchos parisinos o podemos rescatar cosas que aún tenemos, edificios hermosos. El Quai d'Orsay, la Gare d'Orsay, había sido una estación de tren muy importante a principios del siglo XX y que ya no se utilizaba simplemente porque el transporte había tomado otras redes dentro de la ciudad de París, otras rutas dentro de la ciudad de París. Y que lo que van a hacer aquí entonces es este edificio, pero que se caracterizaba por esa hermosura. La estación de Penn Station en Nueva York fue copiada de esta estación de acá. Y la de aquí, de París se mantiene, la de Nueva York se derrumbó. Con esta belleza de reloj al fondo, fue preservada en su totalidad y en 1986 se abrió con la inauguración del presidente Mitterrand el Museo de Orsay en 1986. Era el gran proyecto con el que iniciaba Mitterrand. Pero ojo, eran todos proyectos que uno diría, esto debe caer en la espalda del alcalde de París, pero no, es el presidente de la República el que está liderando, primero porque no quiere que el protagonismo se lo gane el golismo. El golismo de alguna manera ya se creía que era muerte, el golismo renace con esa alcaldía de Chirac en París en el año 75, pero la fuerza del socialismo está creciendo y no quieren que el protagonismo lo tenga el golismo, sino el socialismo, como en cualquier partido político en cualquiera de nuestros países. Y lo siguiente que había que hacer era otro museo más, y era el otro museo, el más importante en la historia de Francia, en la historia del mundo, que es el Museo del Louvre. Y el Museo del Louvre se estaba quedando pequeño en todo. Primero porque la parte de arriba, la que vamos a llamar ahora el ala Richelieu, no existía y ahí estaba, era el Ministerio de Finanzas. Y ahí estaba desde las épocas de Napoleón III el Ministerio de Finanzas y había que sacarlo de ahí para poder ampliar, poder crecer el museo. Y había que darle un toque de modernidad. Aquí ese debate entre modernidad versus tradicionalismo, vamos a ver cómo lo vamos a fraguar acá. Teníamos un problema de acceso. La puerta principal, que era enfrente a una de las iglesias viejas de la ciudad de París,
Va a cambiarse porque ya no podía entrar la gente por ahí, ya no cabía la gente en el museo. Había que cambiar muchas de estas cosas. Hemos visto en varias de nuestras sesiones, esta es nuestra última, cómo se formó el Museo del Louvre, como primero como ese castillo, ese palacio, esa fortaleza, y poco a poco cómo se fue transformando en un museo y cómo fue creciendo bloque por bloque. Y hoy llegamos al final, el último trabajo en el siglo XX, que fue la construcción de, número uno, el ala Richelieu, número dos pirámides, una pirámide hacia arriba y dos, una pirámide hacia abajo. Y vamos a hacer unos descubrimientos que no se sabía que tenía el Museo del Louvre. Y vamos adicionalmente a adecuarle unas plataformas importantes de transporte y finalmente lo que más jala, que es el comercio. La estación del tren, la estación del metro del Louvre ya existía, se va a reformar de tal manera que uno se baja en la estación del Louvre y no tiene que salir a la calle, sino accesa mediante un nuevo centro comercial, el Grand Louvre, accesa y llega al hall principal de entrada del museo, que es donde hay una pirámide invertida y esa pirámide es la que le da la luz a toda esta zona. La zona de taquilla, la zona de los baños, zona de cafetería y los gran centro comercial, el Grand Louvre, que está a su alrededor. Era una figura controvertida, una pirámide invertida. ¿Cuál era esta gracia? Es que lo que pasa es que del otro lado, hacia arriba, había una nueva pirámide también. Y esa pirámide que se construye básicamente para que le diera un símbolo de modernidad a todo el Museo del Louvre, debía servir también de acceso para que pudieran las personas entrar por ahí y cancelar las otras entradas al Museo del Louvre. Los grandes proyectos que supervisa personalmente el presidente Mitterrand, para no dejar que lo hiciera el alcalde Chirac. Y esa construcción empieza y durante la construcción, pues naturalmente hay todo clase de debates, el mismo debate del Pompidou, el mismo debate de la Torre Eiffel, el mismo debate que hubo sobre el Arco del Triunfo. Es decir, esta es la arquitectura de París. Y hoy en día los parisinos adoran su pirámide. La pirámide del Louvre es uno de los puntos significativos de la ciudad de París. A mí me parece hermosísima, no sé a ustedes, a mí me parece que es lindísima y que merece, embellece la ciudad de París en este punto. Y fue un concurso de arquitectura que supervisó personalmente Mitterrand y que se lo gana un chino, un ciudadano chino, Io Ming-pei, y es quien va a diseñar esa estructura. Golpe también para los franceses, que habían diseñado también muchas propuestas, presentaron varios proyectos, arquitectos franceses era lo que había y no entendían cómo se lo ganaba a un chino que no conocía la estructura de París y mucho menos la del Museo del Louvre. Y en los arreglos se empiezan a encontrar en las excavaciones que se tienen que ver que como el castillo del Louvre era un castillo inicialmente y eran unas grandes murallas, las famosas murallas que tenía la ciudad de París, vamos a encontrar las murallas de Felipe Augusto. Y hoy cuando usted entra al Louvre puede tener la opción o de subir directamente a ver los famosos cuadros, las famosas obras del Louvre, o desviarse hacia abajo e ir a conocer toda esta zona donde están las murallas, donde era el único vestigio que hay de lo que quedan de las murallas de Felipe Augusto. Es hermosísimo y vale la pena ver el buen estado en que están estas murallas de la Edad Media. La segunda parte tuvo que ver entonces con la creación del ala Richelieu. Teníamos solamente un ala, que era el ala que daba contra el río, pero el otro lado, lo que daba sobre la ciudad de París, sobre la Rue de Rivoli, no teníamos absolutamente nada porque ahí estaba el Ministerio de Finanzas. Mueven el Ministerio de Finanzas, ya vamos a ver para dónde se va el Ministerio de Finanzas, y se crea esta nueva ala Richelieu que va a tener todo un tema nuevo de arte. Se va a crear la Cour Magli y la Cour Puget, donde van a estar grandes obras de arte y grandes esculturas. Y esa zona que también había sido la zona de los apartamentos imperiales, los apartamentos de Napoleón III, se van a renovar y se van a abrir al público los apartamentos de Napoleón. Es decir, tenemos un nuevo museo del Louvre, un museo del Louvre que ha ampliado su tamaño casi que en un 30%, porque toda esta parte de arriba, la parte que es café, no existía. Y esa parte pues es bastante grande. Y con eso tenemos entonces un museo del Louvre en 4 niveles,
que seguramente usted ha visitado muchas veces y que todavía hoy, pese a todas las obras, no logramos entender por dónde moverlos. Y si usted llega a las 8 de la mañana con la intención de ver un cuadro específicamente y logra verlo a las 4 de la tarde, hay que darse por bien servido, porque moverse dentro del Museo del Louvre no es nada fácil. La víctima de esto fue el Ministerio de Finanzas, que también termina ganando porque le van a crear una nueva sede, que es también otro de los grandes proyectos, otro de los grandes trabajos que se va a hacer en la zona de Bercy, en la zona hacia sobre el río Sena, en la parte de arriba y hacia el lado derecho de la ciudad, hacia el lado oriental de la ciudad. Y se va a construir un nuevo Ministerio de Finanzas que va a ser la sede de un centro sólido y uno de los que primero va a terminar disfrutando las ventajas del río, de tenerlo sobre el río, fue el ministro de Finanzas en esa época, hace unos 10, 12 años, Emmanuel Macron como ministro de Finanzas, que se trasladaba a todas sus reuniones en la ciudad de París en barco, en lancha, porque era la manera más fácil de poder moverse en la ciudad de París. Y es una obra arquitectónica hermosísima. Seguimos con las obras, porque además el presidente Mitterrand cree que políticamente tiene una deuda muy grande con un segmento de la población de París que de alguna manera se le ha ignorado en todas sus obras. Y ese es el mundo árabe. Y por eso va a construir el Instituto del Mundo Árabe también. Es el segundo proyecto importante que se tiene aquí. Cada una de estas ventanas es una obra de arte. Cada una es una obra de hierro y de vidrio que termina abriéndose y cerrándose según la intensidad de la luz. Y la intensidad de la luz es la que va a abrir cada uno de estos paneles y los va a mostrar y va a generar la luz adentro. Es uno de los sitios más hermosos de la ciudad de París. Es una gran biblioteca, es un gran centro de arte, es un centro de investigaciones diseñado por uno de los arquitectos más importantes de la ciudad de París, que es Jean Nouvel, que hoy lo vamos a ver aparecer en varias oportunidades, porque son muchas las obras de Jean Nouvel que vamos a ver aquí. Y seguimos entonces moviéndonos por el resto de la ciudad con otra obra que es fundamental, que es el Gran Arco de la Defensa. Es que el tema de la Défense era ya la banlieue, era el extramuros de la ciudad de París, pero había que darle una cierta continuidad a la perspectiva de París. Específicamente esa que era la perspectiva visual de la ciudad de París. Porque lo que vamos a tener aquí es que hay esa visual paralela al río Sena, donde tenemos por un lado el Museo del Louvre, que arranca, tenemos la pirámide nueva del Louvre, después tenemos el Arco del Triunfo de Carrusel, llegamos a la Plaza de la Concordia, tenemos el obelisco en la Plaza de la Concordia, y de ahí nos movemos hacia el Arco del Triunfo, más arriba, en l'Étoile, Charles de Gaulle Étoile, y seguimos por Champs-Élysées y por la avenida de la Gran Armada directamente a desembocar en el Arco del Triunfo de la Défense. París con esa perspectiva visual termina mejorando, termina agrandando y termina uniendo ese toque de modernidad, porque ese toque de modernidad de la Défense va a ser impresionante, va a contrastar con la ciudad de París, pero es siempre esa faceta que tiene la ciudad de París, de lo clásico y lo moderno. Será inaugurado por De Gaulle, bueno, casi, por Mitterrand en 1989, en el año que es muy importante para ellos, porque fue inaugurado en julio de 1989, cuando estamos 200 años, celebrando 200 años de la Revolución Francesa. Y Mitterrand se la va a jugar a que todos estos proyectos los va a querer inaugurar en julio de 1989. El Arco del Triunfo de la Defensa se convierte entonces en ese símbolo que une la parte clásica de París, pero moderna, con estos edificios modernos que tiene la zona de la Defensa. Y seguimos construyendo, porque es que si uno dice, vamos a inaugurar cosas que tienen que ver con la Revolución Francesa y el socialismo de Mitterrand quiere capitalizar sobre esos temas de la Revolución Francesa, pues había que meterse en la zona donde fue la Revolución Francesa, el origen, así no tenga nada que ver, pero en el común de los hombres, en el común de todos nosotros, en nuestro ideario sencillo, la Revolución Francesa se dio en la Bastilla. La Bastilla, así no haya sido ahí, así no tenga ninguna importancia probablemente el hecho de la Bastilla.
Lo que sí es importante es que se realizó una obra en ese sitio donde la Bastilla, que había sido destruido en 1789, había sido reemplazado por una estación de tren que se llamaba la Gare de Vincennes. La Gare de Vincennes. Y esa Gare de Vincennes es entonces el símbolo de lo que era en ese momento, lo que fue la Bastilla en julio 14 de 1789. Y no podíamos celebrar los 200 años, el bicentenario de la Revolución Francesa en París sin que tocáramos la Bastilla. Había que necesariamente tocarla. Y entonces lo que había era esa estación de tren, que aquí vemos la estación de tren de la Gare de Vincennes, en esa zona donde era la Bastilla, se va a tumbar completamente y se va a hacer un nuevo teatro de ópera. También aquí había un afán muy importante de Mitterrand de recuperar parte de lo que había sido el prestigio musical francés. Francia, en el siglo XX, entre inicios, toda esa época de la Belle Époque, Francia fue la capital del mundo en la música, en la literatura y en el arte. No nos queda duda de que la literatura y el arte seguían siendo de la ciudad de París, pero en la música París había perdido. Y eso lo vamos a ver en otra sesión que voy a hacer especial sobre la música, la historia de París en la música y la historia de la música en París. Pero aquí lo que se había sucedido con el tiempo es que París, que había sido la ciudad más importante, donde todos los músicos querían ir a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, había perdido la importancia musical y se quería recuperar. Y me parece que era válida la posición de Mitterrand de tratar de recuperar eso. Si lo ha logrado o no, ya lo veremos más adelante. Este espectáculo de teatro, la Ópera de la Bastilla, en un diseño un poco más clásico, se inaugura en 1789, la víspera del 14 de julio, el 13 de julio, con un gran recital, una gran gala, llaman los conocedores, con Plácido Domingo y Teresa Berganza, pero solamente como teatro de ópera se va a hacer el año siguiente con la apertura de una de las grandes obras francesas, Los Troyanos, de Héctor Berlioz, inaugurada en 1900, no inaugurada en 1990, con la que se inaugura este teatro en 1990. Y seguimos moviéndonos por la ciudad de París. Y esto lo vamos a ver en muchas otras ciudades del mundo. Los antiguos mataderos, como en el caso de la ciudad de Madrid, van a terminar cediendo el paso a nuevas obras importantes alrededor. Y esta zona, en la parte nororiental de la ciudad de París, que era Les Abattoirs de la Villette, que era donde era el matadero y el mercado de ganado de la Villette, ese era el nombre real, se va a terminar cambiando también y vamos a hacer de manos de Mitterrand dos obras importantísimas en este sitio. Uno, la zona donde atraviesa, porque es aquí la parte donde originan los canales, el canal Saint-Martin, que termina convirtiéndose en el canal de Lourdes, y terminamos de un lado, del lado izquierdo del río, del canal, haciendo la ciudad de las ciencias y de la industria. Y del otro lado es donde vamos a hacer la parte musical. La Cité de la Musique originalmente y la Filarmónica de París, que se va a inaugurar muchos años después, en el año 2015, la Filarmónica de París. Entonces tenemos de un lado la ciudad de la ciencia y del otro lado la Cité de la Musique. Y son los grandes proyectos que tenía Mitterrand. No hemos mencionado a Chirac, ni Chirac ha querido mencionarse para absolutamente nada en todos estos episodios. Este es Mitterrand, el que está a cargo de todas estas remodelaciones en la ciudad de París. Y seguimos con otro que también la historia ha sido injusta con él, porque es que le ponen la Biblioteca Nacional de Francia François Mitterrand, lo cual no es cierto. Se llamaba la Biblioteca Nacional de Francia y ya muerto Mitterrand es que le ponen François Mitterrand. No es que él en su vanidad, que la tenía y bien grande, se hubiera puesto el nombre. Los franceses inicialmente la conocían como el TGV y recordemos que el TGV era el Tren Grande Vitesse, el tren de gran velocidad. Y aquí vamos a conocerlo como el TGV, el Très Grande Bibliothèque, la muy grande biblioteca. Lo van a conocer inicialmente los franceses. Es uno de los proyectos arquitectónicos más hermosos porque lo que nos muestra es 4 libros abiertos, 4 tomos abiertos sobre sus lomos y donde se va a albergar una de las colecciones de bibliotecas más grandes de Francia y del mundo, naturalmente.
y es un centro de investigaciones, es una sede más de la Biblioteca Nacional de Francia, la tradicional Richelieu, cerca al Palais Royal, sigue existiendo y sigue siendo uno de los puntos esenciales. Pero este es el punto moderno. Y seguimos modernizando la ciudad de París porque nos vamos a ir a esa mezcla que siempre tenemos en París de modernizar. Y vamos a hacer en el Palais Royal que acabamos de mencionar las famosas columnas de Buren, que es un escultor que hace esto y que para algunos es algo que no tiene sentido, para otros es hermosísimo, como todo esto siempre es esa mezcla entre la modernidad y lo tradicional. El arte moderno, una instalación de arte del señor Buren, y lo que vamos a tener aquí es simplemente que lo vamos a plantar aquí al lado de uno de los edificios más clásicos de la ciudad de París. Y los grandes proyectos de Mitterrand siguen. Y el siguiente proyecto que tiene es un gran centro de conferencias que quiere construir en este sitio, al lado de la Torre Eiffel, en la mitad del camino entre la Explanada de los Inválidos y el Campo de Marte, donde está la Torre Eiffel. Y ahí había un gran espacio donde Mitterrand quería hacer un gran centro de conferencias. Y ese centro de conferencias lo alcanza a diseñar el mismo arquitecto que hemos mencionado, Jean Nouvel. Sin embargo, tristemente no alcanzó y realmente no alcanzó el dinero y simplemente tuvieron que hacer una obra de reducidas proporciones, que es el Musée du Quai Branly. Branly. Y ese museo es hoy en día tiene el nombre Jacques Chirac. Muchos ven eso como un tema de esa disputa entre Chirac y Mitterrand, en que Mitterrand finalmente terminan poniéndole el nombre de Branly a una obra que tuvieron que reducir en su tamaño inicial. Es un edificio muy moderno, es donde está toda la sede de un museo de artes asiáticas y oceánicas. Y ese es el último de estos grandes proyectos de que tuvo el presidente Mitterrand en la ciudad de París, con lo cual arrastra y moderniza la ciudad de París hacia el siglo XX y a la entrada del siglo XXI. Y Chirac, si habíamos dicho que Chirac era el alcalde de París, ¿qué ha hecho Chirac en todo este tiempo? Porque durante este tiempo Mitterrand va a ser también, perdón, Chirac va a ser también primer ministro de Mitterrand, la famosa cohabitación, donde van a terminar habitando el gobierno, en el Eliseo va a estar terminando el socialismo y en Matignon, sede del primer ministro, va a estar el gobierno golista de Chirac. Y lo que pasa es que como Chirac no tiene chequera propia, es muy limitado lo que puede hacer dentro de la ciudad de París y el que le está acaparando todo el triunfo y toda la visibilidad de las obras de París es Mitterrand. Y Chirac no tiene más remedios que ponerse a hacer parques. Hoy en día, de los 480 hectáreas de parques que tiene París, 120 hectáreas fueron hechas por Chirac. Es decir, el 25% de la infraestructura de parques, de la infraestructura verde de la ciudad de París, la hizo Chirac. Era para lo único que consiguió presupuesto y para lo único que tenía presupuesto la ciudad de París. Parques, pequeños parques, novedosos parques, nuevas maneras de hacer parques. El Parc Georges Brassens. Después tenemos el de Belleville, el de Brassens es abajo, sobre el periférico abajo. El de Belleville arriba. El Parque Andrés Citroën muy cerca al otro parque de Brassens, pero este es donde quedaba la antigua fábrica de Citroën. Se derrumbó, se eliminó la fábrica de vehículos Citroën y se hizo este parque ahí. Y otros que empiezan los conceptos modernos de los parques. El Promenade Planté, que es el origen de otro parque muy famoso en el mundo, que es el High Line en Nueva York. Y este era una línea antigua de tren elevado que había en la ciudad de París, conectando la parte de la Bastilla con el Parque Vincennes y esa del Chateau de Vincennes, del Bois de Vincennes, todo eso. Y había un tren elevado y sobre el cual se va a hacer este paso arborizado, paso con plantas, que es el origen de muchos otros parques en el mundo que se han hecho sobre esas vías férreas. Y sigue Chirac con su modernidad diferente, porque ya no le queda mucho más espacio. Entonces la Gare de Montparnasse, la famosa estación del tren en Montparnasse, van a ser encima, en el techo, en la parte superior, van a ser un parque.
un parque novedoso, un parque que tiene toda una cantidad de elementos diferentes porque le permite a usted esperar el tren desde aquí arriba. Y ahí hay pantallas y hay anuncios y el tren para Lyon ya va a salir y usted baja y toma su tren. Y este es en el techo de la estación del tren en la Gare de Montparnasse. El Parque de Bercy, también en la zona donde nace París, porque vimos en nuestra primera sesión que los primeros descubrimientos arqueológicos en la ciudad de París nos muestran que realmente París, los primeros habitantes están en esta zona de Bercy, que es en la zona suroriental de la ciudad de París, sobre el río Sena. Ese es el Parque de Bercy, donde se establecieron unos nuevos comercios, donde estaban las antiguas viñerías, donde va a estar el nuevo Ministerio de Finanzas y que conecta directamente, si usted sale desde la biblioteca François Mitterrand para ir a la Cité, a la Philharmonie, tiene que pasar por ahí, es toda esta zona que usted pasa. Y de parques, que era lo de Chirac, entonces seguimos con el último de los parques que hace Chirac, el más importante, tal vez el menos atractivo de todos, pero fue cuando acuerda con Michael Eisner, presidente de Disney, a hacer Disneylandia en París. Queda en las afueras de París, en la zona metropolitana agrandada, podríamos llamar, de París, pero pues no es la zona del casco urbano de la ciudad de París, pero es Chirac el que lo hace también porque es que muy poco le dejaron para poder hacerlo. Entonces, este París verde empieza a verse de esta manera. El concepto anterior verde que teníamos, que era el concepto diseñado por Napoleón III y Haussmann, que es dividamos la ciudad, por crudo que suene, ricos de un lado, pobres del otro lado, y hagámosles un parque a cada uno. Que no nos vaya a pasar lo de Nueva York, que queríamos hacer un parque para los pobres, el Central Park, y terminaron tomándoselo los ricos de la ciudad y construyeron, y los pobres quedaron sin ningún parque a donde irse. Entonces teníamos la zona de los ricos al lado occidental de la ciudad, que era la zona del Bois de Boulogne, y del otro lado, la zona popular, la zona del Bois de Vincennes. Y esos eran los dos focos verdes que tenía la ciudad de París. Y poco a poco, y estos fueron desarrollos de muchos grandes prefectos y de alcaldes, como en el caso de Haussmann, como en el caso de Poubelle, y después en el caso de Chirac, que empiezan a darle más zonas verdes a la ciudad. Se estima que el 10% de esa zona de París es una zona verde. Para muchos es un número alto, para otros es un número muy bajito y ya miraremos por qué. Sin embargo, siguen quedándose conceptos de parques y museos alrededor. Entonces vamos a crear en la Fundación Cartier en 1994, en un parque, en el Boulevard Raspail, en Montparnasse, va a crear la Fundación Cartier, un gran museo que se va a adecuar a todas las necesidades de París en ese momento. Y no podemos dejar por fuera el deporte. París dice, yo quiero hacer, o Francia más bien, yo quiero hacer el Mundial de Fútbol. Y la FIFA le parece muy bien, con una cantidad de historias alrededor de esa que no queremos repetir cómo fue todo ese trabajo alrededor de lo que sucedió con la adjudicación de esa copa y el señor Platini, etcétera, etcétera. Aquí lo que nos interesa es ver el impacto que tuvo sobre la ciudad de París. La FIFA le dice, podemos hacerla, pero París no tiene un estadio adecuado. Y París tiene que construir un estadio adecuado y la ciudad de París se dedica a hacer el famoso Estadio de Francia en Saint-Denis, una zona que necesitaba recuperar. Giscard había arreglado la Catedral de Saint-Denis, la iglesia más importante de Francia estaba caída, destruida, y es Giscard quien termina arreglándola, pero la zona de Saint-Denis es una zona que tenía todos los problemas sociales, económicos, políticos. Aquí había todo el centro de los problemas raciales, sociales, estaba en esa zona al norte. Lo ven ustedes detrás de la iglesia del Sagrado Corazón en Montmartre. Y ahí se va a hacer uno de los estadios más modernos del mundo, el Estadio de Francia, y que se va a inaugurar en 1998 para el Mundial de Fútbol de 1998, que como ustedes bien saben, lo gana Francia en 1998 y que fue importantísimo para la ciudad de París haber organizado el Mundial y haber ganado. Porque es que recordemos que es que la gloria de Francia, no hay ningún pueblo en el mundo que tenga ese concepto de la gloire, la gloria.
tan enmarcado en su ADN como los franceses. Haber hecho una Copa del Mundo en 1998 y no haberla ganado hubiera sido fatal para cualquiera, como lo fue importante para el presidente Macron en su reelección haber ganado la Copa hace 4 años en el Mundial en Moscú. Y seguimos construyendo cosas porque París va a empezar a seguir el ritmo de crecimiento de parques que tenía. Ahora el concepto es vamos a hacer playas alrededor del Sena y vamos a hacer piscinas públicas alrededor del Sena y vamos a aprovechar cualquier pequeño espacio verde que se tenga para construir un parque alrededor del Sena. Y si no hay verde, entonces vamos a ponerle arena y vamos a hacer arena en la ciudad de París. Y así efectivamente es como terminan haciendo las famosas playas de París y cómo París recupera su imagen frente a los parisinos y frente a los turistas en los calurosas tardes de verano. Y seguimos con el tema cultural, porque vamos a seguir produciendo unos grandes cambios culturales en la ciudad de París. Se va a inaugurar la Fundación Louis Vuitton en el Bois de Boulogne en 2014 en un suntuoso edificio diseñado por ese gran arquitecto que ha hecho tantas obras que conocemos, Frank Gehry, ese compositor, ese arquitecto norteamericano, Frank Gehry, el mismo del Museo en Bilbao, y es el responsable de crear esta infraestructura para la Fundación Louis Vuitton, que costó 900 millones de dólares y que todavía los franceses no creen que haya sido posible que Louis Vuitton hubiera donado 900 millones de euros para poder hacer esta obra importantísima. Pero seguimos con el terrorismo, porque el terrorismo va a tener dos y muchas más, pero sobre todo dos hechos importantes a principios del siglo XXI, que son el ataque de Charlie Hebdo, la revista, la famosa revista, una revista de sátira, que termina publicando unas caricaturas en contra del Islam y que hace que un grupo de Islam se levante y termine bombardeando y termine atacando la sede de la revista. Algo en el cual la ciudad entera de París se va a levantar en septiembre del 2015 en contra de lo que estaba sucediendo. El ataque fue el 7 de enero del 2015 y se da entonces una gran manifestación de frenar el terrorismo en la ciudad de París. Nuevamente teníamos aquí un acto de terrorismo, este iba dirigido a unas personas específicas, no como había sido dirigidos los ataques anteriores. El gran símbolo de reconciliación alrededor del 7 de enero de la masacre de Charlie Hebdo es cuando tiene que ver la inauguración de la Filarmónica de París, el edificio de la Filarmonía de París, que fue inaugurado 3 días después con un gran recital en memoria de los caídos en la revista Charlie Hebdo. Pero el tema del terrorismo seguía y seguiría. Y aquí lo que se hizo fue aprovechar este momento para poder inaugurar el que para mí es el salón de música más completo, más hermoso y más completo del mundo. La acústica que tiene la Filarmonía de París no la tiene absolutamente nadie en el mundo. Y es parte del intento de recuperación que quiere tener París por volver a tener su gran, glorioso pasado musical. Ha hecho dos grandes contrataciones en los últimos años. El venezolano Gustavo Dudamel es el director musical de la Ópera de París, labor que comparte con la Sinfónica de Los Ángeles y que compartirá a partir del año 2025 con la Filarmónica de Nueva York. Y acaban de contratar también en la Filarmónica de París al nuevo director, a uno de los niños estrellas en el mundo musical, el finlandés Klaus Mäkelä, que es el nuevo director de la Filarmonía de París y que solo tiene 25, 26 años, tiene este muchacho, pero es de las grandes obras, de las grandes joyas para mirar en el mundo musical. Y mientras seguimos con esto, nos queda entonces otro ataque terrorista, tal vez el más importante de los ataques, perdonen la palabra importante, el más devastador que tuvo en la ciudad de París, que fueron los ataques en la noche del 13 de noviembre de 2015, que arrancaron a las 9 de la noche en el Estadio de Francia y se dieron después en toda la ciudad de París y fueron toda una matanza. Hay unos documentales realmente sobrecogedores en Netflix sobre lo que fue esta noche de estas matanzas, que termina siendo uno de los grandes enigmas que tuvo
la ciudad de París y que vuelve y la pone como las víctimas de atentados hacia civiles, porque aquí nada era dirigido hacia alguien específico, como fue la de Charlie Hebdo, sino que aquí iba dirigido a los que encontraron. Un bar, una discoteca, el Bataclan, a las 21:40 fue atacado y todo lo que encontraron moviéndose le fueron disparando. París aún no se ha recuperado de ese episodio. Y seguimos porque nos quedan dos episodios tristes, más tristes todavía en la historia de París. El incendio de Notre Dame, el 15 de abril del año 2019, donde se pierde buena parte de la estructura inicial perdón, no de la estructura inicial, porque lo que vemos aquí en llamas arriba es la famosa aguja del arquitecto Viollet-le-Duc, pero eso es del siglo XIX, no es de la parte original. Se destruyó muchas cosas adentro, pero muchas otras, aquí vemos la Pietà al fondo, que se salvó. Y el gran costo que tiene para los franceses, pero también es el gran orgullo que tiene para los franceses, es cómo se han unido todos alrededor de la unión, alrededor de poder volver a recuperar la imagen de la iglesia. Y si usted visita París en estos días, pues no va a poder visitar la Catedral de Notre Dame, pero haga el tour alrededor de Notre Dame. Yo he estado en la iglesia de Notre Dame muchas veces y el mejor tour de Notre Dame lo hice el año pasado en las afueras de Notre Dame. Los franceses, con esa particular característica de tomar esas oportunidades y volverlas didácticas, toda la cerca, en vez de tener una cerca verde horrible donde estuvieran mostrando qué era lo que estaba pasando, o trancando la obra, han explicado la historia de la Catedral de Notre Dame, de la iglesia de Notre Dame, y han explicado en qué consistió, dónde fueron los daños, qué fue lo que se dañó, cuáles son los grandes cambios que se están haciendo dentro de la iglesia de Notre Dame en este momento. Toda una explicación que yo nunca había entendido la Catedral de Notre Dame, sino hasta la única vez que no pude entrar a la Catedral de Notre Dame y que terminé conociéndola por fuera como esta vez. Y finalmente nos queda otra tragedia más, el coronavirus. Porque es que el coronavirus, como a todas las ciudades del mundo, a todos los países del mundo, nadie se salvó. Pero si hay una ciudad que tenía el mayor impacto sobre el tema del coronavirus, eran las ciudades que tenían mayor turismo. Es que ciudades que no dependan del turismo, pues se vieron afectados, pero nunca en la manera en que se vio la ciudad de París completamente afectada. Este París desierto, este París desocupado, este París sin un alma en las calles, era el París que tiene que empezar a recuperarse de este tema. Miren lo que son las llegadas al aeropuerto Charles de Gaulle, las llegadas en el año 2019, lo que fueron ese número tan grande, casi 80 millones de pasajeros, y que en el año 21, 20 y 21 ha caído y empieza a recuperar. Y se recuperará. Lo que no se va a recuperar es lo que se perdió durante esos años. Pero bueno, seguramente en el 25, 26 volveremos nuevamente o antes a los mismos niveles. Pero es que esas caídas fueron muy grandes. En el año 2019, el París recibió 8.4 billones de euros de turismo. Miren a lo que cayó, a menos de 4 billones en el año 2019. Y en el 21 empieza a crecer, pero ya no a los niveles que tenían en el año 2019. El golpe para París, el golpe para las finanzas de la ciudad y para los bolsillos de los parisinos ha sido muy grande. Los museos, en todas partes del mundo los museos se vieron muy golpeados. Aquí vemos ustedes lo que cayeron las entradas al Metropolitan en Nueva York, 83%, Museo Vaticano, 81%, el British Museum en Londres, 80%, la National Gallery en Londres, 80%, el Museo Nacional de China en Beijing, 78%, el Tate Modern en Londres, 77%, el Museo del Louvre en París, 72%, Reina Sofía, 72%, Museo de Kanazawa 63 y el Museo de Estado ruso en San Petersburgo 50%. Caídas que no se recuperan y son caídas que afectaron completamente a la ciudad de París. Los visitantes al Louvre, en el Museo del Louvre durante estos años, la misma tendencia, el que llegó, el que no llegó a París en el año 20 y 21, pues no pudo ir al Museo del Louvre durante esos años. Y el reto que tiene la ciudad de París en el siglo XXI es cómo recuperar. Y París tiene que volver a recuperar una ciudad para los parisinos y una ciudad para los turistas.
Y el reto que tiene París es cómo volver a recuperar esa capital gastronómica del mundo, esa capital intelectual del mundo, esa capital, llamémosla romántica del mundo, con todas las implicaciones que eso tiene. Pero si a alguien le preguntan cuál es el sitio destino romántico, la gran mayoría de la gente dice París. París representa muchas cosas y el gran reto que tienen los parisinos en los próximos años es ver cómo cambian esa imagen de París. Y uno de esos temas tiene que ver con medio ambiente, con el tema de los parques. Y es que muchos franceses no están contentos con el número de parques que se tienen en la ciudad. París, esto es un trabajo de esta página, ustedes pueden ver la información en el webpage de este World Cities Culture Forum en el 2022. París, el 10% de su terreno es verde. Eso es una cifra muy pequeña frente a otras ciudades. Por ejemplo, Hong Kong tiene el 40%, Estocolmo 40%, Singapur 47%, Roma 39%, Los Ángeles 34%, Nueva York 27%, Londres 33%, París 10%. Aquí hay mucho para trabajar. No parecería, cuando hemos visto los mapas de París, no parecería que tenemos mucho de dónde pasar del 10 al 15. No hay mucho terreno para eso. Y los franceses se sienten muy atacados con estas estadísticas porque dicen que no están teniendo en cuenta muchas metodologías y que hay otras ciudades que tienen simplemente unas zonas de reserva. El caso de Oslo, que tiene unas grandes reservas, pero que no son áreas tampoco abiertas al público y por eso pueden mostrar indicadores del 68%. El segundo gran reto que tiene la ciudad de París, y no los estoy poniendo en orden de absolutamente nada, es el tema del agua, el tema de las inundaciones de París. París no ha tenido todavía una gran inundación como la que se espera que tenga. El río Sena es un problema para París en este momento y lo ha sido durante muchos años, y el sitio donde se mide el rigor del río Sena sobre la ciudad de París es en el Puente del Alma, el Pont d'Alma, donde está la famosa estatua del Suavo. El Suavo era unas tribus, unas legiones que combatieron en la batalla de Crimea, en la guerra de Crimea en el siglo XIX, y hay una estatua y es la que mide la intensidad de las inundaciones del río Sena. Y esa entonces, por eso es que se llama cuando está con el agua al cuello, cuando el suavo está con el agua al cuello. Que aquí tuvimos dos, porque primero tuvimos la primera hasta el año 74, hasta años del año 56 al 74, y después se renovó la estatua, se le subió la plataforma, le dieron 80 centímetros más de campo al río Sena. Y las grandes inundaciones fueron la de 1910, que es la que llega, o la de 1658, que es cuando realmente estuvo con el agua al cuello el Suavo, con 8,96, y en 1910, 8,62 ha sido la otra más alta. Las recientes sobre las cuales la gente se asustó, miren la de 2013, no le llegó ni a los pies al pobre Suavo, no le llegó a los pies al pobre Suavo en ese momento. Y aquí es donde se está monitoreando constantemente el problema del agua. Y el problema del agua no ha sido tan atacado como ha sido en otras ciudades. Londres hizo unas grandes barreras sobre el río Támesis a la entrada de Londres, de tal manera que si llega a presentarse unos crecimientos, que allá es por diferente materia, porque allá es cuando simplemente es una creciente del mar, una marea la que está subiendo, tiene unas barreras para poder trancar. Y en Francia aún no se ha hecho eso. El riesgo sobre la ciudad de París sigue vigente y estará vigente hasta que no se tomen medidas diferentes. Y después tenemos el tema de la ciudad versus la banlieue, el otro gran reto que tenemos que hacer. Porque es que muchas de las cosas que se han hecho durante los últimos años es para París, y ver cómo París es como el eje de todo. El transporte sale de París, la cultura sale de París, todo se mueve desde el centro urbano de París a moverse hacia la banlieue. Y por eso los nuevos proyectos de tránsito y los nuevos problemas, las nuevas líneas de metro que se están trazando, siempre tienen esta perspectiva, que es unir todo con París. Y ahora lo que se pretende es tener otros ejes en la ciudad de París, otros ejes que le den una dinámica diferente a la ciudad de París. Si algo tienen los parisinos y algo tienen los franceses, es una capacidad de tomar todos estos retos como unos grandes desafíos y convertirlos en tema de éxito. París sigue siendo la gran ciudad de los intelectuales,
París fue durante los años 60 y 70 la meca de los intelectuales latinoamericanos. Si usted era intelectual y era latinoamericano, tenía que vivir en París, y lo mismo pensaban los europeos y lo mismo pensaban otras nacionalidades africanos y asiáticos sobre lo que era la cultura en París. Y lo mismo en el arte. Galerías se siguen haciendo. La FIAC, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, sigue siendo uno de los eventos más importantes y siguen abriéndose todo tipo de galerías. Galerías cada vez son más importantes y que mueven la obra de grandes artistas mundiales, como la Galería Perotá, que sigue teniendo una importancia grande y sigue siendo y garantizando que París sea el centro del mundo en tema artístico. No lo es tanto en el tema musical. Las grandes orquestas del mundo no están en París. Londres y Nueva York son las sedes de la música, y París quiere, como lo mencioné hace unos minutos, recuperar ese estatus con contrataciones de lujo como la de Gustavo Dudamel y de Klaus Makela en la Filarmonía de París. Y el otro tema que le queda gran reto a la ciudad de París es otro de sus grandes inventos, la gastronomía. Es que si uno habla de gastronomía, gastronomía es Francia, gastronomía es París. El símbolo de la comida en el mundo es París. ¿Se ha perdido eso? ¿Puede volver a tener París un liderazgo en ese sentido? Miren, el indicador más importante, y todo el mundo estaría de acuerdo con esto, es el restaurantes con una o más estrellas Michelin. La guía Michelin, las famosas llantas, las guías Michelin. Hay unas guías verdes, que son las guías de turismo, y las guías rojas, que son los guías de restaurantes, y hay una guía para todo el mundo. Y son muy pocos los restaurantes en el mundo que tienen estrellas. No hay sino 3 estrellas, 1, 2 y 3, y restaurantes con una o más estrellas, esto es lo que hay. Hace unos años, París era el centro de los restaurantes de una o más estrellas. Hoy en día, París tiene 108 restaurantes de una o más estrellas. Restaurantes con 1, 2 o 3 estrellas, hay 108 en la ciudad de París, en la guía Michelin del año 2022. Tokio tiene 203. Y si le pongo Kioto, Kioto tiene 108. París está ahí en un incómodo segundo lugar entre Tokio y Kioto. ¿A qué horas? ¿A qué horas París perdió esa gran vanguardia que tenía de ser el líder en la industria gastronómica en el mundo? Y si lo vemos con el tema de los restaurantes 3 estrellas, pues también es un poco preocupante. Restaurantes con 3 estrellas en Francia hay 30, en Japón 21, en Estados Unidos 14, España 13, Italia 12, Hong Kong 10, Alemania 9, Inglaterra 8 y China 9. Sí, Francia sigue liderando. Y en las estadísticas, inclusive los franceses ponen Francia y Mónaco para agregarle uno más que hay en Mónaco y aparecer con 31 y no con 30. Ahí sí estamos unidos con Mónaco. Pero si lo vemos por ciudades, Tokio tiene 12, París tiene 9, Kioto tiene 8, Hong Kong tiene 7, Londres, que para los franceses era el concepto claro de la no gastronomía, Londres tiene 5. Se le va acercando peligrosamente a París. Nueva York tiene 5, Barcelona 2, Beijing 2, Madrid 1. ¿Podrá recuperar París ese primer lugar en gastronomía en el mundo? Es uno de los grandes retos que tiene la ciudad de París hacia el siglo XXI. El otro tema es el terrorismo. ¿Cómo luchar contra el terrorismo? Las muertes por terrorismo en Europa Occidental las muestro en este cuadro, que está entre 1970 y 2017. Ciertamente ha caído el terrorismo. No son las mismas cifras que teníamos del año 71. Miren ustedes ese impacto. La línea roja, lo rojo quiere decir Inglaterra. Es decir, el grueso de los ataques que hubo en Europa entre 1970 y el 2017 fueron los ingleses. Pero eso se ha caído y poco a poco se ha ido levantando un poco más en otros lados. Lo morado es España. Ven ustedes el 2004, el ataque de tren de Madrid en España, que es lo que tiene esas cifras grandes. Y después vamos a ver los franceses, que tienen los azules. En el 2015, 2016 tienen esos franceses. Es decir, París no ha sido el centro, ni Francia no ha sido el centro de los ataques terroristas en el mundo. Pero en la medida en que no pueda combatirlo y que no pueda quitar esta presión que tiene todos los días sobre el terrorismo, no va a poder lograr ser la nueva sede gastronómica,
cultural, intelectual, porque hay de todas formas gente que le tiene susto ir a París. Sin embargo, en los últimos, desde el 2000, los últimos 30 años, con los números sobre 2019, para no meterle 20 y 21, Francia sigue siendo el país más visitado del mundo. Francia tiene 90 millones de visitantes en el 2019. Y los grandes viajeros de esta época no somos los latinoamericanos ni son los europeos, son los chinos. Y el año pasado las cifras per cápita que se gastaron en Francia es el sitio más alto donde los chinos han gastado. Y si usted le pregunta a algún chino cuál es su sitio preferido al cual quiere ir, que no haya ido o que quiera volver, a dónde quiere ir, miren la cifra de lo que es Francia. El 33% tiene Francia contra el 20% que pone Italia. El mercado está ahí para todo. Tiene los museos. El Museo del Louvre sigue siendo el museo con más visitantes en el mundo. En el año 2018 tiene 10.2 millones de visitantes comparado con 8.6 en el Museo Nacional de China. Y el Metropolitan de Nueva York tiene 7.36 millones de habitantes. El reto está ahí. La historia de París que hemos visto durante estos últimos 2.200 años, o perdón, que hemos visto en este último año, acerca de los últimos 2.200 años de la historia de París. Es un poco el resumen de la historia de Francia. Y es un resumen que tiene que ver con la famosa frase, el moto del símbolo de la ciudad de París, Fluctuat nec mergitur. Y París es una ciudad que ha sido siempre y seguramente seguirá siendo siempre una gran ciudad donde las cosas van subiendo y van bajando, donde tenemos una París en la cúspide y una París que baja. Fluctuat nec mergitur. Puede que nos tambaleemos, pero no nos vamos a hundir. Muchas gracias por haberme acompañado en este ciclo de todo un año de la ciudad de París y los espero para otra nueva ciudad que hagamos algo similar.